Bienvenidos jóvenes de octavo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Seguimos trabajando en la unidad número 3, que son las rectas paralelas, en la lección 1, paralelismo, con el tema ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal, además la relación entre ángulos correspondientes. El objetivo, identificar y clasificar los ángulos formados por dos rectas y una transversal, reconocer las rectas que son paralelas dadas las medidas de los ángulos correspondientes. Nos dice que en la figura a la derecha, la recta N es transversal a las rectas L y M. Observe que se forman los siguientes ángulos que se nombran según su posición. Tenemos las dos rectas, entonces vamos a ir nombrando cada uno de los ángulos que se forman, ¿sí? Para que los logremos identificar y de esa manera poder saber cuántos ángulos son y cuáles son esos ángulos. Entonces el primer ángulo que se forma es justamente este, que es el ángulo A. Tenemos este otro, ángulo B, ángulo C y ángulo D. O sea que en la primera recta L con la transversal se forman cuatro ángulos. De igual forma, con la recta M y su transversal también se forman cuatro ángulos que serían el ángulo E, H, F y G. ¿Sí? En virtud de esto, nosotros podemos ver lo siguiente, que tenemos, primero que nada, un tipo de ángulo que lo vamos a llamar ángulos internos. ¿Cuáles son esos ángulos internos? Son los ángulos que, como su nombre indica, están de manera interna. ¿Qué quiere decir de manera interna? Que están en medio, dentro o encerrados entre las rectas que están atravesadas por la transversal. ¿Sí? Son los ángulos que están en el centro, que en este caso serían los ángulos B, C, E y H. ¿Sí? Esos son los ángulos internos, los que están dentro de las rectas, que son cortadas por la transversal. No necesariamente tienen que ser rectas paralelas, ¿sí? Pueden ser cualquier tipo de recta. Si observamos aquí estas dos rectas L y M, visualmente no se ven paralelas, sino que pareciera que en algún momento se pueden cortar. Entonces, la idea es que son dos rectas y una transversal. Existen también otro tipo de ángulos que los vamos a llamar los ángulos externos, que son los ángulos que se encuentran, como indica su nombre, en la parte externa, que quiere decir en la parte de afuera o encima y abajo de las rectas que son atravesadas por la transversal. ¿Sí? Arriba y abajo, en este caso serían los ángulos A, D, F y G. Observemos ángulos internos y ángulos externos. Los internos los que están en medio y los externos los que están afuera. Según la posición que estén los ángulos formados por las dos rectas y la transversal, podemos hablar de la relación que existen entre dichos ángulos. En virtud de esto vamos a comenzar con el primero que nos indica que son los ángulos correspondientes. ¿Qué quiere decir ángulos correspondientes? Son los ángulos que, dadas dos rectas y una transversal, se encuentran ubicadas en la misma posición con respecto de una recta y otra, y de igual manera respecto a la transversal. ¿Qué quiere decir esto? Tomemos un ángulo de ejemplo, en este caso el ángulo A. ¿Cuál sería el ángulo correspondiente a? Bueno, primero miremos en qué posición se encuentra A respecto a la recta L y la recta N. Respecto a la recta L se encuentra encima de la recta L, o sea, arriba. Y respecto a la recta N se encuentra a la izquierda de N. O sea que en otras palabras estamos hablando de arriba y a la izquierda. Ahora veamos esa misma relación pero con respecto a M. ¿Qué ángulo se encuentra arriba de M? Arriba de M son E y H, pero a la izquierda de M el único ángulo en este caso es E. Por lo tanto, el ángulo A con el ángulo E son correspondientes. Y vamos a decir que ángulo se escribe utilizando el símbolo como que fuera de menor que. ¿Sí? Entonces, ángulo A y el ángulo E son correspondientes. Ahora, tomemos otro ángulo. Digamos el ángulo B, que el ángulo B se encuentra ubicado abajo de L y a la izquierda de N. Ahora veamos respecto a M, que se encuentre abajo de M y a la izquierda de N sería el ángulo F. Muy bien. ¿Sí? Entonces esos dos son correspondientes. ¿Qué otros dos pares de ángulos son correspondientes? Veamos, respecto a C, ¿quién sería correspondiente? Se encuentra abajo de L, pero a la derecha de N. Entonces, abajo de M sería ahora y a la derecha de N sería el ángulo G. Por lo tanto, estos dos ángulos son correspondientes. ¿Qué otro par de ángulos son correspondientes? Nos queda la D con la H, que ambos se encuentran arriba de tanto la recta L como M y a la derecha de N. Son correspondientes esos dos ángulos. Entonces, eso es hablar de ángulos correspondientes.
También podemos hablar de otro tipo de ángulos que son los ángulos alternos internos. ¿Cuáles son estos ángulos? Son los ángulos que se encuentran en la parte interna, ya vimos cuáles son los ángulos internos. Ahora, ¿cuáles son los alternos? Los alternos son los que se encuentran en diferente posición con respecto a la recta transversal, pero que no son ángulos consecutivos. ¿Qué quiere decir que sean consecutivos? Que no estén pegados. Pues, en otras palabras, si tomamos el ángulo B, ¿quién sería el alterno interno? El alterno quiere decir que al otro lado de la recta. El otro lado de la recta transversal solo se encuentran C y H, pero C está pegado a B, por lo tanto, el alterno sería H. Entonces, esos dos ángulos son alternos internos. Y si ahora tomamos el ángulo C, ¿quién sería el alterno interno? Correcto, sería el ángulo E, ¿sí? Porque se encuentra en diferente posición de la recta transversal y no es un ángulo consecutivo. Ahora, también existe otro tipo de ángulos, que son los ángulos externos. ¿Cuáles son los ángulos externos? Alternos externos, perdón. Primero que nada son externos y lo otro que son alternos. Ya expliqué cuáles son los alternos, que están en diferentes posiciones de la recta transversal y que no son consecutivos. Entonces, por lo tanto, serían el ángulo A es alterno externo al ángulo G, ¿sí? Y de igual forma, decimos que el ángulo D es alterno externo con el ángulo F. Existe también otro tipo de ángulos que se le llaman ángulos opuestos por el vértice, que son los ángulos que se encuentran uno frente al otro. En este caso decimos que el ángulo A es opuesto al vértice con C, ¿sí? Vemos el vértice, uno está en un lado y el otro está en el otro. Lo mismo sucede con B y D, E y G, F y H. Son ángulos opuestos por el vértice. El vértice, ¿cuál es el vértice? Para que nos ubiquemos, es el punto donde se cruzan las dos rectas. ¿Sí? Ese sería el vértice. Veamos entonces este ejemplo, que nos dice, en la siguiente figura, la recta N es la transversal a las rectas L y M. Indique, primero, el ángulo correspondiente con el ángulo H. Nos ubicamos con respecto al ángulo H. ¿Cuál sería el ángulo correspondiente a H? ¿Dónde se encuentra H? H se encuentra abajo de M, pero a la derecha de N. De lo mismo buscamos ahora en la recta L, que se encuentre abajo de L, pero a la derecha de N, que sería en este caso el ángulo F. Entonces el ángulo F es el ángulo correspondiente a H. Ahora, el ángulo alterno interno a D, nos ubicamos en D. Bueno, es un ángulo interno. Y nos dice alterno interno, tiene que ser otro ángulo interno, pero en la otra recta. Por lo tanto, sería el ángulo A, porque queremos que no sean ángulos consecutivos, ¿sí? Del ángulo A. Ahora sería con respecto al inciso C, que nos dice el ángulo externo, alterno externo al ángulo C. Entonces nos ubicamos en el ángulo C. Alterno externo, que quiere decir ángulo de afuera, pero que no está pegado y está en diferente posición a la recta transversal. En otras palabras, es el ángulo B. Entonces ese sería el ángulo alterno externo. Y ahora, por último, el ángulo opuesto al vértice F. Tenemos el ángulo F. Y opuesto al vértice es el ángulo que se encuentra al otro lado de F, o que está enfrente, por así decirlo también, es el ángulo E. ¿Sí? Entonces estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Entonces ese sería el ángulo E. Ahora, la relación de los ángulos correspondientes a las rectas paralelas, que vemos en la derecha, nosotros podemos decir que si la medida del ángulo A y la medida del ángulo B son iguales, o sea, tienen igual medida, vamos a poder concluir que las rectas son paralelas. ¿Sí? Si dos rectas que tienen los ángulos correspondientes tienen la misma medida, por lo tanto las rectas son paralelas. Lo mismo sucede si tenemos dos rectas paralelas, entonces los ángulos correspondientes también van a tener la misma medida. En otras palabras, van a ser ángulos congruentes. Veamos entonces el siguiente ejemplo que nos dice, observe la figura a la derecha, que sería esta figura, y vamos a indicar cuáles de las rectas son paralelas, marcando con las flechas correspondientes. Ahora, tomemos lo siguiente, tenemos la recta transversal, que no tiene nombre, pero tenemos la recta M, N, R, S. ¿Sí? Tenemos esas rectas y tenemos que determinar cuáles son paralelas. Para que sean paralelas, los ángulos correspondientes deben de ser congruentes, que quiere decir de igual medida. Si observamos bien, tenemos el ángulo de 75, que se encuentra en la recta M, y tenemos el ángulo de 75, que tenemos en la recta N. Por lo tanto, las rectas M y N son paralelas y las representamos con las flechas. ¿Sí? Nos dicen ahora, veamos con respecto a las rectas R y S. 115 y 115 son ángulos correspondientes y tienen igual medida y se encuentran ubicados como tal en la misma posición. Por lo tanto, utilizando el mismo criterio que ángulos correspondientes y son congruentes, las rectas serían paralelas. Por lo tanto, entonces R y S van a ser paralelas. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.